Bien, buenas tardes. Eh, Ludeña, no sé si también estás conectado. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, voy a tratar de compartir pantalla. A veces tengo inconvenientes. Allá, aquí con la flechita, ¿no? Sí, doctor, Aplicación, abajo a la derecha. compartir pantalla, compartir. Bien. Está cargando la presentación. Ojalá que ahí aparezca. A ver, permítame hacer una revisión rápida. Ya, sí, estamos bien entonces. Si en algún momento no escuchan la disertación de esta presentación, por favor me hacen saber. Mi internet está un poco fallón, pero espero que el día de hoy no me falle. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante y resulta tan interesante que se ha convertido en una subespecialidad de la ginecología y la obstetricia. Y para quienes somos apasionados de esta subespecialidad, pues no hacemos sino volcar ese entusiasmo cuando se trata de exponer sobre estos temas, en especial en el pregrado, y espero que en alguno de ustedes prenda esa chispa de interés por esta subespecialidad. Lo primero que tenemos que ver es algunas definiciones de la terminología. Y dentro de estas denominaciones está la definición de fertilidad, la definición de infertilidad y sus dos tipos, que son la infertilidad primaria y la infertilidad secundaria, y a qué se denomina subfertilidad. En los sílabos, los ciclos anteriores figuraba también que debía de mencionarse el término de esterilidad, pero en la actualidad ese término se utiliza como un sinónimo de infertilidad. Por lo tanto, no vamos a tocar esa denominación de esterilidad. ¿Y cómo se define la fertilidad? La fertilidad se define como la posibilidad de una pareja de conseguir embarazo de manera espontánea luego de un año de relaciones frecuentes sin haber hecho uso de medidas anticonceptivas. Por lo tanto, infertilidad es todo lo contrario. Infertilidad se denomina a la pareja que después de un año de relaciones seguidas y frecuentes sin medidas de protección no logran conseguir un embarazo de manera espontánea. Pero este tiempo de un año de espera para ver si se logra el embarazo
se reduce a 6 meses cuando la dama de esta pareja está por encima de los 38 años. Y entonces, cuando la mujer de una pareja acude a consultar por que no logra embarazar, lo primero que tenemos que conocer es si han tenido relaciones durante 6 meses y no han logrado la gestación. En estos casos, el concepto no es de 1 año, sino de 6 meses. Y se denomina infertilidad primaria, perdón. Doctor, disculpa, ¿y por qué pone como 6 meses y no 1 año? Porque la edad es muy importante en la consecución de un embarazo, al punto que es el factor pronóstico más importante. Y por múltiples publicaciones se conoce que en promedio, a partir de los 38 años, la mujer tiene una pérdida acelerada de la reserva ovárica. Y al tener esta pérdida acelerada de la reserva ovárica, puede que el esperar 1 año signifique que voy a tener una paciente sin nada de óvulos y cuya única alternativa de tratamiento para que logre el embarazo pueda ser la ovodonación. De manera que en forma arbitraria, pero basada en la observación, se establece como un límite de 38 años. Por supuesto que pueden haber mujeres que tengan una muy buena reserva ovárica a los 38 años y que la calidad de sus óvulos sea muy buena, pero eso no es la generalidad. Como pueden haber mujeres de 36 años y que han perdido esta reserva ovárica. Por favor, si escuchan un golpeteo que les impide seguir la clase con atención, me avisan. Tengo un vecino que hace 1 semana viene haciendo algunos arreglos en su departamento, pero tendríamos que suspender por 5 minutos la clase para ir a decirle al vecino que pare un momento la refacción. Y si no molesta mucho, seguimos para adelante. Bien, les decía que así como pueden haber mujeres de 38, 39 años que tengan una buena reserva de óvulos y una buena calidad de ovocitos, también existen mujeres que teniendo 35, 36 o 37 años puedan haber perdido esa reserva de óvulos. Y en ese caso se denomina falla ovárica prematura. No se denomina menopausia prematura, sino falla ovárica prematura. Espero haber resuelto la pregunta y muy atinada la pregunta y la interrupción. Entonces les decía que infertilidad primaria es cuando esta pareja de menor de 38 años ha tenido relaciones durante un buen tiempo y no ha logrado la gestación. Es decir, nunca consiguió el embarazo. Y se denominará infertilidad secundaria si es que ha tenido algún embarazo, no importa si terminó en un aborto o terminó en un parto a término, pero sí debe haber cumplido con el requisito que luego de esa gestación ha pasado 1 año y no ha logrado embarazar, con relaciones frecuentes y sin medidas de protección, si es menor de 38 años. Si es de 38 años o más, el tiempo es 6 meses, el tiempo de espera. Y luego viene el término de subfertilidad. Es un término que se ha acuñado en vista de que hay determinadas patologías que bajan las probabilidades de embarazar, pero no es un concepto que diga que esa pareja no va a lograr embarazo, porque si no caería en el término de infertilidad.
Y la definición la puedo establecer a través de un ejemplo típico. En una pareja normal, sin ningún tipo de patología, puede alcanzar el embarazo en un 20% mensual. A eso se denomina tasa mensual de fecundidad. Puede embarazarse el 20% de las parejas en el primer mes de embarazo. Dije tasa anual, ¿no? Es tasa mensual de fertilidad. Entonces, tenemos que de 10 parejas normales sin ningún factor de infertilidad, en el primer mes de relaciones solo van a embarazar 2. En el segundo mes van a embarazar 2 más. En el tercer mes van a embarazar 2 más. Esa es una tasa mensual de fecundidad normal. En el caso de subfertilidad, como se puede observar en la endometriosis, en especial, la tasa de fecundidad mensual está por debajo del 20%, puede llegar a 10 o a 8%. ¿Se puede embarazar? Sí, se puede embarazar, pero va a demorar que logre el embarazo de manera espontánea. Y evidentemente muchas de estas parejas van a llegar a la consulta del especialista porque les empieza a preocupar el hecho de que no logre el embarazo. Entonces, resaltamos que las probabilidades de embarazar por mes es aproximadamente 20%. Alrededor de los 3 meses, 57%, en números redondos, 60% de las parejas van a lograr el embarazo. En 6 meses, 72%, al año 80%, y así hasta llegar a los 2 años de relaciones en el que el 90% va a lograr el embarazo. Y 10 a 15% de la población en general va a padecer de infertilidad, sea por causa femenina o sea por causa masculina. Y, como les dije, uno de los factores más importantes para el pronóstico de la fertilidad es la edad. Y así, por ejemplo, tenemos que entre los 20 y 30 años, una vez que han logrado el embarazo, las probabilidades de abortar están en alrededor del 7%. Entre los 30 y 34 años, las probabilidades de abortar están en 15%. Y así, conforme va ganando en edad la mujer, las probabilidades de abortar van incrementando, llegando inclusive alrededor del 40-50% de tasa de abortos en el grupo etario de 40 a 44 años. Mientras que las probabilidades de embarazar de manera espontánea van disminuyendo, de ser alrededor del 60% en 3 meses y 80% al año hasta los 35 años. A partir de los 35 hasta los 39, las probabilidades de embarazar caen alrededor del 50-40% en un año, y a partir de los 40 a los 44 años la probabilidad de embarazar cae aún más, llegando inclusive a un 2% en mujeres en 44 años. De manera pues que esos comentarios que a veces uno escucha, mi abuelita, mi tía, mi vecina de 45 años se ha embarazado, yo ¿por qué no? Eso no es cierto.
Ocurre, pero no es lo frecuente. Y si esta mujer espera hasta esa edad para recién tomar decisiones de embarazarse, lo más probable es que no lo consiga y tenga que recurrir a tratamientos de infertilidad. Bueno, esta es una lámina que dice exactamente lo anterior. Y aquí lo que podemos apreciar en nuestra sociedad machista todavía, siempre hay la idea en la pareja que el varón no es causa de infertilidad, es la mujer, es ella la que no puede embarazarse, yo sí puedo. Pero vean ustedes lo que se observa en la práctica. Observamos que 40% de las causas de infertilidad es debido a la mujer, 40% debido al varón, o sea, está empate, y 20% es esta entidad que se denomina esterilidad sin causa aparente. No se encuentra ningún factor de infertilidad cuando se les hace el estudio, tanto a la mujer como al varón, pero no logran embarazar. El problema se hace más difícil de entender porque esta pareja que no ha logrado el embarazo y que están dentro de la categoría de esterilidad sin causa aparente, se separan y cada uno tiene su pareja, su nuevo compromiso por su lado. Y entonces ocurre que esta dama que no lograba embarazar, logra el embarazo con una nueva pareja. Y este varón logra también embarazo con una nueva pareja. Cosas que todavía no se logran entender, dada que esta especialidad tiene todavía muy poco tiempo, ¿no? Desde el año 1978, en que nació la primera, entre comillas, bebé probeta, Lois Brown. Así se llamaba esta niña que hoy está alrededor de 50, claro, 50 años más o menos, ¿no? No, menos, 40 y tantos años. Bien, dicho todo esto, ¿qué objetivos nos planteamos cuando estamos frente a una pareja con un diagnóstico o que vienen a consultarnos por infertilidad? Entonces, nuestro primer objetivo es buscar cuál es la causa de infertilidad y corregir el problema. ¿Es factible de corregirse o no es factible de corregirse? En segundo lugar, hay que saber dar una información apropiada. No puede usted dar información si no está usted al día con las nuevas publicaciones científicas. Uno tiene que saber dar la información apropiada. De buenas a primeras no va a pasar a una pareja, bueno, ¿sabe qué? Con ustedes no hay probabilidad de lograr un embarazo, busque la manera de adoptar algún niño. No. Uno tiene que saber ir indicando, tiene que saber manejar cada caso, porque la pareja no solamente carga con un estigma social de no lograr el embarazo, sino vienen con un nivel de ansiedad bastante intenso y piensan que porque ya han acudido al especialista y van a iniciar un tratamiento, ya logró el embarazo. Y entonces cuando viene el primer examen para ver si hubo o no hubo éxito en el tratamiento, sale negativo, otra vez se hunden en una depresión. Y eso uno tiene que saber manejarlo desde el consultorio. Y finalmente aconsejar cuándo iniciar o cuándo suspender la investigación de la pareja y en este caso proponer la adopción. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los aspectos legales de la adopción son muy engorrosos en el país y puede significar alrededor de 3 a 5 años de litigios legales para que el juez disponga que una pareja puede adoptar. Y como si fuera poco, es el juez
el que determina a qué niño va a poder adoptar la pareja. No es que la pareja escoge, es el juez el que les escoge. Y como si todo esto fuera poco, le exige a la dama que ella no puede trabajar mientras el niño se encuentra en la fase de infante o de adolescente. Entonces, no puede trabajar durante ese periodo de vida del hijo adoptado hasta que este hijo alcance la madurez alrededor de los 18 años. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo hacemos la evaluación de la pareja infértil? Le decía a los de mi grupo de práctica que todo buen diagnóstico en medicina parte de la historia clínica. No hay ninguna enfermedad que no demande del médico de hacer una buena historia clínica. Y una buena historia clínica no se hace de la noche a la mañana. Bueno, ya aprendí la semiología, ahora voy a hacer mi historia clínica y la voy a hacer súper bien. No, están equivocados. Hacer historia clínica tiene una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje solo se ganará cuanto más historias clínicas hagan ustedes a lo largo de esta etapa de pregrado y cuando sean residentes, tienen que hacer la mayor cantidad de historias clínicas. En especial en estas promociones que han sufrido de este periodo de pandemia, que han significado alrededor de 3 ciclos en los que, o 4 ciclos en los que no se ha podido realizar estas historias clínicas. Entonces, la evaluación de una pareja infértil parte de una buena historia clínica. La historia clínica está más concentrada en los aspectos de la mujer, en lo referente al ginecólogo, y en lo referente al varón lo hace el urólogo. Sin embargo, el ginecólogo debe también tener algunos conocimientos de andrología para inicialmente poder hacer una historia clínica al varón y poder orientar si es que encuentra alguna patología que sea de fácil manejo. En caso de que el varón tenga un problema moderado o severo, para encontrar fertilidad, uno tiene que derivarlo no a cualquier urólogo, sino al urólogo andrólogo. Y en lo referente a la mujer, se ha dividido en factores, que de acuerdo a la anatomía de la mujer van en factor cervical, subimos, factor uterino, seguimos subiendo, factor tubario, factor ovárico, y de ahí viene el factor hormonal. Estamos hablando del eje hipotálamo, hipófiso, ovárico. Luego, y también, por supuesto, tiroides y prolactina, que tienen una participación importante como causa de infertilidad. Luego viene el factor peritoneal, que se refiere básicamente a la existencia de enfermedad inflamatoria pélvica y las secuelas que la enfermedad inflamatoria pélvica pueden dejar en una pareja, o a un síndrome adherencial originado por algún antecedente quirúrgico. Y así otro tipo de infecciones, como por ejemplo la tuberculosis. Y luego el factor masculino. En la historia clínica debemos de resaltar en la historia clínica la edad. Si esta es una mujer de 30 años, las probabilidades de lograr el embarazo son bastante buenas con un tratamiento de fertilidad. Pero si es una señora de 40, 41 años, sus probabilidades se han reducido enormemente.
Luego tenemos que considerar la fórmula gesta y para. ¿Cuántos embarazos? Si ha tenido o no ha tenido abortos. O si nunca ha logrado embarazar. Entonces estaríamos frente a una a una infertilidad primaria. Luego preguntaremos por su régimen catamenial. ¿Cuánto le dura la regla? ¿Cada qué tiempo le viene la regla? Si la regla de la mujer mantiene regularidad dentro de los 6 últimos meses, es muy probable que esta mujer esté ovulando. Y una de las causas más importantes de infertilidad de la mujer es la anovulación o el factor ovárico. Luego preguntaremos desde hace qué tiempo están tratando de lograr un embarazo y no lo consiguen. Entonces la pareja nos puede decir desde hace 1 año, desde hace 3, desde hace 10, desde hace 15 años y recién le dan importancia y están buscando la ayuda médica. Ese también es otro factor pronóstico para lograr el embarazo. Cuanto más tiempo pasa y no logra la gestación, peor es el pronóstico. Y luego vendrá la anamnesis del resto de la historia clínica. Buscarán ustedes una sistematización semiológica por órganos o aparatos. Y luego la exploración física, donde importa el peso, la talla, el índice de masa corporal. Cuanto mayor el índice de masa corporal, menor probabilidad de embarazar. La mujer que cae dentro del rango de obesidad severa u obesidad mórbida, su probabilidad de embarazar están reducidas. Asimismo, cuando corresponda el examen del cuello, tenemos que evaluar de una manera prolija si existe o no existe un incremento de la glándula de la tiroides. Veremos la distribución del vello y si es que el vello está incrementado, en cuyo caso podríamos sospechar de un hiperandrogenismo. Y luego la exploración pélvica para ver si hay dolor a la palpación de los anexos o hay algún anexo incrementado de volumen. Y por supuesto, debemos de valorar el impacto emocional, que como ya les dije, todas las parejas vienen con una alta carga de ansiedad para iniciar el tratamiento. Dicho todo esto y tratando de sistematizar los factores de infertilidad, existen 4 estudios que se denomina el estudio básico de la pareja infértil. Y en este estudio básico, en primer lugar, está el estudio hormonal. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Vamos a pedir dosaje de FSH, LH, estradiol, la TSH y prolactina. ¿En qué día? En día 2 o 3 de la regla. Porque lo que queremos saber, ¿cuál es el nivel basal de FSH y LH y de estradiol? Por eso se hace en el día 2 o 3 de la regla. La TSH y la prolactina la pueden hacer en cualquier día del ciclo. Y luego la progesterona se hace el dosaje entre el día 21 y se puede hacer hasta el día 23, que corresponde a la mitad de la fase secretora. Y un examen importante es la hormona antimülleriana, que la pueden hacer en cualquier momento. Eso no se hace en el día 2 o 3 de la regla, sino en cualquier momento del mes. Pregunta de examen y tarea para la casa. Deben de investigar dónde se produce la hormona antimülleriana. Les voy anticipando que lo pondré en una pregunta en el próximo examen. El segundo examen que vamos a valorar es la ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal se hace también en el día 2 o 3 de la regla y tiene por finalidad hacer un conteo de folículos antrales
que me van a dar a mí una idea de cuál es la reserva ovárica de la mujer. Pero a la vez la ecografía también me va a permitir explorar si existe alguna alteración en la cavidad uterina o en el útero, como son miomas, pólipos. Y valorar si es que hay un hidrosalpingo marcado en esta paciente o si existen tumoraciones anexiales que pudieran justificar por qué no logra el embarazo esta mujer. Y el cuarto examen es el espermatograma. Perdón, me estaba saltando. La histerosalpingografía en tercer lugar. La histerosalpingografía es un examen que consiste en la inyección de una sustancia hidrosoluble de contraste a través del orificio cervical. Uno va inyectando este líquido y va tomando radiografías de manera sucesiva, mientras que el líquido va subiendo a la cavidad uterina, luego pasa a las trompas y luego a través de la fimbria cae este medio de contraste. Nos van a permitir evaluar si las trompas uterinas están o no están permeables y también permitirá evaluar la cavidad uterina como objetivo secundario. Cuando se hace, ni bien termina la regla la mujer, al día siguiente puede hacerse el examen hasta el día 10 o 12 del ciclo. No se debe hacer después porque existe el riesgo de que esta mujer está haciendo un estudio de infertilidad, justo cuando va a hacerse la histerosalpingografía está embarazada y va a aparecer todas las señales de un saco gestacional. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el último examen es el espermatograma. Para el espermatograma se le pide al varón abstinencia 3, máximo 5 días. No es conveniente un mayor número de días de abstinencia, porque puede alterarse la evaluación de la motilidad del esperma y estar una motilidad disminuida. El factor cervical no lo hemos mencionado en el estudio básico de la pareja infértil. Es un estudio que antes se hacía a través de colocar en una placa, en una lámina, el moco cervical y luego se observaba al microscopio. La muestra del moco se tomaba en los días periovulatorios y luego uno observaba una formación a manera de helecho. Y entonces era pues el signo del helecho como un elemento que hacía suponer que había ovulación. Pero es un poco, no diré engorroso, sino puede falsear la impresión de si verdaderamente está o no ovulando la mujer. Ya se ha desechado, no se toma en cuenta el estudio del moco cervical. Y el otro estudio que se solía hacer hasta hace un par de décadas atrás es el test postcoital o el test de Sim-Hübner. El test de Sim-Hübner consiste en que en día cercano a la ovulación, se le pide a la mujer que tenga relaciones. Al día siguiente debe acudir a la consulta y uno toma una muestra del fondo del saco y la extiende en una lámina. Entonces uno debe de ver por lo menos 10 espermatozoides móviles dentro de la trama del moco cervical. Si eso es así, entonces es un test de Hübner positivo. Vale decir que esta mujer está ovulando y que este no es un moco, entre comillas, hostil al espermatozoide. Nuevamente, este test cayó en descrédito porque no era correcto las apreciaciones
que derivaban de este estudio. Uno decía, ese es un buen moco, y terminaba siendo un moco que no dejaba la penetración del espermatozoide a la cavidad uterina. Aquí, donde están viendo el cursor, es el estudio del moco cervical a través de la filancia del moco. Es más filante cuando se está en los días periovulatorios y tiene poca filancia, uno lo pone entre los dos dedos y al estirar rompe la filancia y el moco no forma esta columna que sí se ve en los días periovulatorios. El TEDx-Huebner va haciéndose menos entramado conforme se acerca al día de la ovulación. Y hay un entramado mayor del moco en los días iniciales de la fase folicular, de tal manera que no permiten la penetración del esperma hacia la cavidad uterina. Igualmente ocurre en la fase lútea. De tal manera que el moco cervical hace una suerte de capacitación espermática en los días ovulatorios. Solo deja pasar los espermatozoides móviles. Y de 100 millones de espermatozoides eyaculados en el fondo de saco de la mujer, van a llegar solamente 100 a 200.000 espermatozoides a la cavidad uterina y solo llegarán 10 a 5.000 espermatozoides a la trompa uterina y solo un espermatozoide al óvulo. Ese es un claro ejemplo de que la especie humana es altamente selectiva y de todos los óvulos fecundados a través de la vida reproductiva de la mujer, no todos se van a convertir en un nuevo ser. Por eso es que la tasa mensual de fecundación solamente llega al 20%. Si no, pues estaríamos hablando de una tasa de fecundidad mensual mucho mayor. El factor uterino lo evaluamos a través de una ecografía, una histerosalpingografía, una ecosonografía. Cuando encontramos alguna patología en la cavidad uterina, no se pide a todas las pacientes una ecosonografía. Solo aquellas que han dado a través del examen de ecografía o de la histerosalpingografía alguna patología importante como pudieran ser los pólipos. Y si queda demostrado que en la ecosonografía hay un pólipo, hay un mioma, pasa a una histeroscopía. Y el factor uterino se evalúa exclusivamente con la histerosalpingografía. Esta es una imagen de una histerosalpingografía. Se está inyectando la sustancia de contraste a través del orificio externo. Todo esto es el canal cervical, orificio interno, y este triángulo que ven ustedes aquí es la cavidad uterina. Y luego empieza a llenar las trompas uterinas y van viendo que ha alcanzado casi ya la porción fímbrica. Y aquí empieza a salir la sustancia de contraste para un lado y la sustancia de contraste para el otro lado. Está saliendo hacia la cavidad peritoneal, hacia los fondos de saco laterales. Aquí forma una media luna que corresponde al fondo de saco lateral izquierdo, fondo de saco lateral derecho, y a esta media luna se le denomina la prueba de Coté, C-O-T-T-E, prueba de Coté positiva. Quiere decir que las trompas uterinas están permeables. Y la sustancia de contraste puede difundirse a través de la cavidad uterina y por eso ven estas otras imágenes radio opacas que no tiene mayor significado interpretarlas. Doctor, La sonografía es una ecografía
Doctor, especializada. ¿Sí? Adelante. disculpe, ¿y para qué se debe hacer una salpingografía? Perdón, no escuché. ¿Para qué se debe hacer una salpingografía? Una histerosalpingografía. Sí, una histerosalpingografía. ¿Cuál es su nombre? Ingrid, doctor. Y el apellido, pues para saber quién me está preguntando. Así, doctor, Candiotti. Ingrid Candiotti, muy bien. Ingrid, reitero porque tu pregunta está respondida en una de las láminas. Ahí dice factor tubario, dos puntos, histerosalpingografía. Entonces, la histerosalpingografía sirve para evaluar permeabilidad de las trompas uterinas. Si no hay permeabilidad de las trompas uterinas, esta paciente no va a poder embarazarse sino a través de una fertilización in vitro. Por eso es que se debe de hacer ese estudio. Si en la ecografía hemos encontrado un pólipo, un mioma visible, entonces el siguiente examen que vamos a pedirle a estas pacientes que les encontramos alguna patología en la cavidad uterina, le vamos a pedir una histerosonografía. Es diferente a la histerosalpingografía. La histerosonografía es una ecografía en la que se le introduce un catéter dentro de la cavidad uterina, el catéter se infla el globo para que no escape y a través de este catéter se inyecta líquido. El líquido que se inyecta va a separar las hojas del endometrio. La cavidad uterina es una cavidad virtual, cerrada completamente. Entonces, cuando inyecto el líquido, las paredes de la cavidad uterina se separan y entonces hago la ecografía y me permite ver mejor cualquier pólipo, cualquier mioma. Esta es la cavidad uterina dilatada. En una ecografía normal solamente se ve una línea y a eso se llama la línea endometrial. Aquí, vean ustedes, toda esta zona oscura corresponde a la presencia de líquido en la cavidad uterina. Y cuando llevamos a esta paciente a la cual hemos corroborado el diagnóstico de un pólipo o un mioma, la llevamos a una histeroscopía. Esta es la imagen que vamos a observar dentro de la cavidad uterina. No podemos a esta paciente hacerle ningún tratamiento de fertilidad hasta no retirar ese problema. Porque cualquier pólipo, cualquier mioma va a tener una función parecida a lo que hace un dispositivo intrauterino. No va a permitir la implantación del embrión. El factor ovárico lo evaluamos a través de la temperatura basal. En desuso ya no se indica la temperatura basal. Era tomar la temperatura, justo abrían el ojo en la mañanita la mujer con el termómetro al costado y antes de hacer cualquier otra actividad de inmediato se ponía el termómetro para ir controlando la temperatura y demostrar en el día 13, 14 del ciclo una curva bifásica, una leve caída de la temperatura y luego un leve incremento. Ese era el estudio de la temperatura basal. Moco cervical, ya hemos dicho, cuanto más filante se haga el moco, más cercano al día de la ovulación. Ya no se usa. Biopsia de endometrio también ha caído en desuso porque es un estudio invasivo, hay que introducir una cureta de Nova, que es la que hace la biopsia, luego observar al microscopio en el día 21-23 del ciclo, es decir, a mitad de la fase secretoria, y por las características de los núcleos de las células de las glándulas endometriales, podemos decir si la mujer está ovulando o no está ovulando. Estos tres no se hacen ya. ¿Qué es lo que se hace? El monitoreo ecográfico. Desde el día 2 de la regla le hacemos una ecografía, otra ecografía en el día 7, 9, 11 y 13, para ir viendo de manera sucesiva el crecimiento del folículo dominante
y luego apreciar que este folículo dominante ha eclosionado. Todo eso lo podemos ver por ecografía y podemos decir, esta mujer está ovulando. Y es una manera de hacer una evaluación del factor ovárico. ¿Y qué es lo que más se usa? En realidad más se usa el dosaje de progesterona en el día 21 del ciclo. Esa progesterona debe estar en 9 o más nanogramos por mililitro. Si está entre 3 y 6, entre 3 y 9 nanogramos, puede dejar dudas si hay ovulación, pero si está por debajo de 3, definitivamente no hay ovulación. Es una mujer anovulatoria. Los factores hormonales, ya lo hemos mencionado, se pide en el día 2 o 3 del ciclo y tienen que entrar todas estas hormonas. El día 2 o 3 del ciclo no se pide progesterona. El estudio laparoscópico, no corre la diapositiva. El estudio laparoscópico solamente en algunos casos, como podrían ser cuando se sospecha de endometriosis o cuando se sospecha de un síndrome adherencial intraabdominal, cuando estamos pensando de que ha habido un espasmo de las trompas uterinas en el estudio de la histerosalpingografía, es preferible ver en directo a través de una laparoscopía. Y por supuesto, cuando hay tumores anexiales, en definitiva, hay que hacer una laparoscopía. Vean ustedes, estas son las trompas normales, espero que se esté viendo bien. Trompas normales, fimbria, fondo de saco, cara posterior del útero, ligamentos uterosacros, un ovario y el otro ovario que está un poco tapado por la trompa uterina y el mesosalpinx. Aquí un hidrosalpinx, la trompa uterina francamente dilatada y probablemente obstruida en su porción distal. Una trompa normal, aunque aquí se ven algunas adherencias. Otra vez, para ver la permeabilidad de las trompas, no se ve con mucha claridad. Aquí la inyección de la sustancia en laparoscopía, inyección de azul de metileno, a eso se llama cromotubación. Se inyecta el azul de metileno y este va a salir a través de la fimbria hacia la cavidad uterina y se va a ver así. Ahí está el azul de metileno, quiere decir que la trompa es permeable. Finalmente, el factor masculino, hay que hacer una buena historia clínica, indagar por antecedentes patológicos, como por ejemplo la falta de descenso de los testículos, que si no descienden en el tiempo apropiado, va a destruir todos los túbulos seminíferos. Antecedentes si ha tenido orquitis urliana, que produce inflamación de los testículos y la vulginia testicular no distiende y por lo tanto el testículo inflamado va a tratar de hinchar la zona y no lo va a conseguir y eso ocasiona destrucción de los túbulos seminíferos. Infecciones como las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis. Otros antecedentes importantes, si es consumidor de drogas, cocaína, tabaco, marihuana, alcohol, etc. O si ha habido antecedentes de radioterapia. Se le hace un estudio clínico para ver si hay varicoceles, si hay algún quiste epidídimo, en fin, y se le va a solicitar el espermatograma. Ese espermatograma trae una serie de evaluaciones, una serie de ítems, pero 4 son los más importantes. El volumen, que debe de ser mayor de 2 mililitros. La concentración debe ser mayor de 15 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Menor de 15 millones se llama oligospermia. La motilidad debe ser por lo menos de 25% o más. Menos del 25% se llama astenospermia, y la morfología, que debe ser de 4% o más. Si es menos del 4%,
la cantidad de espermatozoides de morfología normal se denominará teratospermia. ¿Y cuáles son las causas más importantes de infertilidad? En primer lugar, varicocele, infecciones de las glándulas accesorias, vale decir, de las vesículas seminales, factor genético como el síndrome de Klinefelter, factores inmunológicos en donde el propio organismo ataca los túbulos seminíferos y ocasiona la azoospermia, factores endocrinos, alteraciones nerviosas que participan en la eyaculación, etcétera, etcétera. Eso cae dentro del campo ya del urólogo. El tratamiento dependerá del factor que nosotros hayamos identificado como causa de la infertilidad. No se debe iniciar ningún tratamiento hasta no haber realizado la evaluación de todos los factores de fertilidad. No debo yo de asumir, debe estar bien en tal cosa, porque el varón me dice que ha tenido su hijo hace un año y en realidad no sabemos si ha sido por ovidiglasia de sus espermatozoides o él está pensando que es su hijo cuando en realidad no lo es. O en ese año o 2 años de que tuvo el hijo puede haber sufrido alguna infección importante que la estamos pasando por alto. Los tratamientos de fertilidad básicamente se dividen en 2 grupos. La fertilización asistida de baja complejidad y fertilización asistida de alta complejidad. La de baja complejidad básicamente es dar medicación para inducir la ovulación y una vez que está a punto de eclosionar el folículo, tenemos 2 opciones. O le decimos qué día tener relaciones y a eso se llama coito dirigido, o la citamos a la pareja para hacer la inseminación en la dama el día en que estamos asumiendo que está ovulando. Entonces, primero maduro los óvulos con medicación y una vez que el óvulo ha alcanzado su máximo desarrollo, o le digo tener relaciones mañana y pasado o paso de frente a inseminación. Y luego tenemos la fertilización asistida de alta complejidad. Han existido todas estas variantes de fertilización de alta complejidad, desde transferencia de gametos intratubaria o intrafalopio, fertilización in vitro, que se divide en fertilización in vitro clásica y fertilización in vitro a través de ICSI. Y el último, el TOMI, transferencia de ovocitos microinyectados. ¿Cuál es lo que se está haciendo en este momento? 2, fertilización in vitro clásica y fertilización in vitro ICSI. El resto ya no se hace. Ese es un recordatorio de las partes del aparato reproductor femenino y aquí las principales técnicas de reproducción. No tiene mucha trascendencia, no quisiera que se mareen con estas imágenes. Este es el instituto donde laboramos desde hace muchísimos años. Cuenta con laboratorios de fertilidad para todos los tipos de tratamiento que se puedan encontrar en cualquier parte del mundo, los hacemos ahí. Estas son las cámaras de incubación de embriones, el microscopio para hacer la inyección intracitoplasmática de esperma, y esta es la manera como se hace una fertilización in vitro, ¿no? Se sacan los óvulos, se ponen en una placa Petri, los espermatozoides los capacito, retiro los espermatozoides que están muertos, que no se mueven o que son lentos, me quedo con los que tienen una buena motilidad y siembro los espermatozoides alrededor de los óvulos. Los pongo en la incubadora y en el día 3 o día 5 de que he fecundado los óvulos, están formados los embriones y esos embriones los coloco dentro del útero con una cánula especial a través de la cavidad uterina. Aquí, para que vean ustedes, el óvulo y todo esto que ven aquí son los espermatozoides que se han sembrado alrededor del óvulo.
Una vez que se fecunda, se divide, forman 2 células, 4 células y el embrión que ya pasa a ser una mórula. El tratamiento ICSI, este es un dispositivo especial que existe en el microscopio que fija el óvulo y con el otro brazo que existe en el microscopio inyecto el esperma que he capturado en esta aguja. Todos estos pasos los hace el biólogo o embriólogo. Nuevamente el ICSI, los espermatozoides siendo capturados por la aguja, fijamos el óvulo en este dispositivo, inyectamos la aguja y a través de este microscopio de flujo laminar introducimos la aguja dentro del óvulo y ahí queda ya el óvulo fecundado. Y bien, eso es lo que esperamos al final de estos tratamientos, pero estos tratamientos no son infalibles, no logran embarazar todas las que entran al tratamiento, pero es la mejor oportunidad que hasta el momento la ciencia puede ofrecer a las parejas. Bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, es el momento de manifestarlo. Adelante, por favor. Doctor, disculpe, en la tasa de cromosopatías, o sea, si es que es una mujer mayor de 40 años, ¿hay todavía una posibilidad de que tenga alguna alteración cromosómica? Muy bien, muy bien. ¿Quién está hablando? ¿Caterín qué? Marín, doctor. Caterín Marín, sí, ya acá estoy viendo. Muy bien, muy buena tu pregunta. Me olvidaba de hacer mención en eso. En realidad, esta es una clase para pregrado, pero las cromosomopatías van en incremento desde los 25 años hasta los 40, 44 años. Y la tasa de cromosomopatía es un caso en 1.500 mujeres menores de 35 años. A los 38 años es 1 en 150 y puede llegar a 1 en 60 a los 42 años y va en incremento. Esa es la tasa de cromosomopatía. La gran mayoría de alteraciones genéticas no son compatibles con la vida y por lo tanto el organismo trata de expulsarlo y terminará en un aborto si es que implantó el embrión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero si es en inseminación artificial, ¿disminuiría la tasa? Si es en inseminación artificial, incrementa las probabilidades, no incrementa, son las mismas. Lo que ocurre es que la fertilización in vitro, antes de poner los embriones, uno puede hacer un estudio genético del embrión. A eso se llama diagnóstico genético preimplantacional. En la inseminación intrauterina no se puede hacer el estudio genético porque uno no retira el óvulo y no lo puede fecundar fuera del organismo. Eso es en la inseminación, cosa que sí ocurre en la fecundación in vitro. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradezco la participación de ustedes y sobre todo agradezco haber tenido la paciencia de haber esperado a que pueda dictar la clase. No lo pude hacer el día lunes, Doctor, el día sábado, pero hemos podido hacer lo mejor. doctor, Espero que les haya gustado esta clase. Sí, adelante, Ingrid. ¿inseminación in vitro es igual que fertilización in vitro, doctor? No, no existe el término inseminación in vitro. Es inseminación intrauterina, como su Sí, nombre lo dice. Insemino, inyecto esperma, inyecto semen, esa es inseminación. In vitro es retirar los óvulos del organismo de la mujer y fecundarlos afuera, fecundarlos en el laboratorio. ¿Alguien más?
Bueno, muchas gracias nuevamente y estaremos encontrándonos en cualquier momento. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.